It is my great honor and privilege to introduce to you Mr. Ricardo Lopez Murphy. I have a feeling you all know him very well, so I don't know why I'm doing this, but I'd like to say a few words about his illustrious career, where he is, of course, an Argentine economist and politician. He has been a Minister of Defense, of Infrastructure and Housing, as well as the economy. He has served as a national deputy since 2021, and his economic expertise is sought after by the Inter-American Development Bank, the World Bank, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, the IMF, and also, since we are here from RELIAL, invited by RELIAL, he has been also the president of RELIAL in the past. He will talk to us about our topic in defense of liberal principles. The stage is yours. Buenos días. Good morning. We will change the language now. I will speak in Spanish. Buenos días a todos. Si uno pensara unos años atrás, no tantos, cuando yo era presidente de RELIAL, hace ya 12 años atrás, hubiera sido difícil pensar tener que arguir a favor de la sociedad abierta y de la democracia liberal. Pero, desgraciadamente para la historia, nuestras ideas han sido, y nuestra visión del mundo ha sido desafiada fuertemente, desde varias perspectivas. En primer término, por las iniciativas de carácter colectivista, que siempre han sido nuestro rival histórico, por los regímenes fundamentalistas y teocráticos, y también por una nueva dimensión en el sentido de haber alcanzado una proporción extraordinaria, que es el desafío del crimen organizado, de la política vinculada al crimen organizado y a la corrupción, que ha no solo degradado nuestros regímenes políticos, sino que pone en una dimensión nueva la tarea que tenemos que enfrentar y le da ribetes a nuestra acción, nuestra militancia y nuestra prédica diferentes del pasado. Por razones que a veces cuesta entender, la opinión pública a nivel mundial no valoriza, en mi opinión, correctamente lo que ha pasado desde la posguerra. El orden liberal de la posguerra ha sido extremadamente exitoso en términos de conflictos bélicos, en términos de éxito económico. El PBI de la posguerra se ha multiplicado por 80, es un número extraordinario. Los países más pobres han crecido más que los países más ricos. Hay, en síntesis, resultados sociales y económicos muy valiosos. Sin embargo, en la primera potencia del sistema de la coalición occidental, esa lectura es vista de un modo muy crítico, de un modo muy despectivo. Es como si el mundo hubiera fracasado y hay que volver al pasado, a un pasado que no tenía los desafíos que tenemos hoy. Eso tiene un sinfín de manifestaciones, pero la más significativa es que al cuestionar los éxitos, también se ha cuestionado
el funcionamiento y el ideal de la democracia liberal. No es la primera vez que ocurre en la historia. La democracia liberal ha sido una construcción histórica que se ha ido perfeccionando con el tiempo. No es algo que se pensó en un laboratorio y después se ha aplicado, sino que ha sido un proceso en el cual hemos ido aprendiendo y mejorando. Pero el cuestionamiento profundo es que ese sistema no representa cabalmente las aspiraciones del hombre medio, del ciudadano medio, y ha puesto, digamos, en discusión su funcionamiento y sus logros. Parte de eso se debe a nuestros éxitos. O sea, y yo sumaría entre nuestros éxitos que las sociedades abiertas han inducido un fenomenal cambio tecnológico que no siempre hemos estado a tiempo de adaptarnos. Digo, lo puedo decir yo con mi experiencia. Yo crecí en un mundo analógico y me he tenido que convertir a un mundo digital. Y esa conversión produce desfasajes muy grandes en todas las sociedades y nos ha costado adaptarnos a ello. El segundo hecho es que no solo la economía ha progresado, sino que el mundo se ha integrado mucho más. Y esa competencia magnificada que hemos tenido, que está en buena parte del éxito que exhibimos, también ha generado sobre muchos sectores de la población mundial angustias, incertidumbres, temores. Pese a eso, yo vuelvo a una línea argumental relativamente antigua y quiero decir que vine hoy aquí no solo a defender los lineamientos conceptuales de las ideas de la libertad, sino vine aquí también con la convicción de que nuestra tarea principal es desvirtuar esa idea, esa visión, que somos anacrónicos, que el mundo digital necesita otra cosa que la democracia liberal y que en el pasado, cuando fuimos desafiados por el régimen colectivista de origen marxista o el régimen corporativo de origen fascista, siempre hubo esa percepción que éramos un producto del pasado. Sin embargo, esos odres viejos conservan el mejor vino y voy a tratar de probar ahora que vale la pena hacer el esfuerzo de defender estos principios. No porque esta construcción histórica que ha ido perfeccionándose como otras construcciones humanas, como el mismo lenguaje, como el mercado, esta construcción institucional de la historia humana que es la democracia liberal, es extraordinariamente buena, no en sí, que tiene muchos defectos como cualquier obra humana, sino cuando uno la compara con las alternativas. Cuando uno la compara con las alternativas del totalitarismo teocrático, ¿alguien se imagina lo que es vivir en Irán? ¿O en la China de Xi Jinping? ¿O en la Cuba de Díaz-Canel? ¿O en la Nicaragua atroz de Ortega? ¿O en esa degradación antropológica que ha sido el régimen de Maduro? Ahí es la verdadera comparación. No es la comparación en el modelo ideal de la construcción libresca. Es
cómo funcionan en la realidad y en la práctica esos regímenes y por qué debemos evitar que prevalezca dentro de nosotros una enfermedad que sí es letal, que es la corrupción, el crimen organizado, yo diría el capitalismo de cuates o el cronismo. Esa es una enfermedad muy peligrosa para nuestro sistema y yo digo a la que hay que prestar tanta atención como a sus rivales históricos. ¿Cuáles son los componentes esenciales de una democracia liberal? Yo diría, hay tres: la organización del Estado, la regla de la ley y el sistema de nominación del ejercicio del poder o el régimen democrático. ¿En qué consiste la organización del poder? La organización del Estado. Primero, y no lo olvidemos nunca, la lógica de esto fue: el Estado existe básicamente para cautelar nuestras libertades, para evitar caer bajo la violencia de otros o del propio Estado. El sistema está diseñado porque no somos ángeles y por eso los check and balance que existen en todo su diseño. División de poderes. Cuando veo que Ortega dice que junta los tres poderes para que no sean desordenados. Imagínense ustedes lo que debe ser esa dictadura. División de poderes, descentralización de decisiones. Nosotros hemos hecho énfasis, y esto es algo que voy a reconocer, hace 40 años aprendí con la Fundación Naumann a jerarquizar. El principio de subsidiariedad, siempre llevar a los gobiernos locales el máximo de las decisiones, evitar la centralización, justamente para que nadie se pudiera apoderar y manipular el poder en su beneficio. Tercer dimensión, que es muy importante en todos nuestros países, la libertad de prensa. La libertad de prensa, que debe ser cautelada más allá de cualquier duda. Hoy los proyectos de tiranos siempre están agrediendo periodistas. La cuestión esencial en una sociedad libre es que haya periodismo crítico. Nosotros, yo le decía al profesor Paqué ayer, no podemos ser complacientes nunca. Y esa capacidad de la prensa libre es, yo diría, es lo primero que las dictaduras suprimen. Lo tercero es un proceso legislativo transparente. Lógicamente, voy a usar una expresión castiza, española, el régimen tiene que ser laico. No puede estar identificado con un credo, ideología o dinastía. No hay capas dinásticas, no hay pertenencia religiosa, no hay test ideológico. Un sistema de servicio civil que esté alejado del patronazgo y del clientelismo. Si el Estado es tomado al servicio de los mandones de turno, estamos perdidos. Digo esto porque probablemente no en el resto del mundo, pero en Latinoamérica es desgraciadamente un problema gravísimo, la captura del servicio civil, la captura y reclutamiento por medio del clientelismo. Por supuesto necesitamos una burocracia eficaz. A veces cuesta explicar, pero el exceso de gasto, el exceso de personal en el Estado genera una disfuncionalidad extraordinaria que termina minando la legitimidad del gobierno. Y acá viene un punto que sí no podemos hacer concesiones, que es el monopolio de la fuerza. Monopolio de la fuerza significa que somos capaces de mantener el orden público, proteger la propiedad privada, la libertad de las personas, que podemos y no tenemos disputado el territorio por bandas terroristas o grupos de narcotráfico
no puede estar en discusión el monopolio de la fuerza. Es el monopolio de la fuerza sujeto al Estado de Derecho y ejercido con los medios, la proporcionalidad y la razonabilidad que una sociedad libre tiene. Por último, la actitud no puede ser discriminante, los procedimientos y las reglas tienen que ser anónimas. No pueden llevar nombre, no pueden estar pensados para. El segundo componente de nuestra propuesta, de lo que estoy resumiendo y haciendo una visión actual con las distancias intelectuales de lo que había hecho Hamilton en Federalista 51, que es cómo se diseña una sociedad libre. La organización del Estado. Y acá voy a algo muy en el comienzo de nuestras ideas. Adam Smith y David Hume. El financiamiento sostenible de las actividades del Estado. Un Estado, Lenin, un adversario, un enemigo histórico de nuestras ideas, decía que la forma más eficaz de destruir las sociedades libres era generar una inflación descontrolada, una pérdida de valoración de la moneda. Hume y Adam Smith hacían mucho énfasis en que los estados deben ser sostenibles, que no debe haber descontrol, porque si hay descontrol en la deuda, en la emisión, en la inflación, se pierde legitimidad, se pierde la calidad de funcionamiento del Estado y se empieza inevitablemente a pensar que todo el gobierno es opaco. Los que hemos vivido bajo inflación, en eso los argentinos tenemos una experiencia incomparable, nosotros hemos tenido 80 años de altísima inflación. Le hemos quitado 13,0 a la moneda, le vamos a quitar próximamente 3 más, cada 0 es 1000% de devaluación. Si algo hizo opaca, si algo nos ha hecho perder la autoestima, si algo nos ha hecho daño, es esa sociedad inflacionaria donde todo el tiempo uno ve transferencias incalificables, negociados, descontrol. Hemos perdido la cultura presupuestaria y eso nos ha hecho mucho daño. Y acá viene el otro punto de la organización del Estado que es enormemente importante. La emergencia es excepcional. No puede haber siempre emergencia. Digo porque nosotros hoy tenemos en la Argentina un gobierno que vive bajo el síndrome de la emergencia. Y el gobierno anterior vivía bajo el síndrome de la emergencia. Cuando la emergencia se ha naturalizado como una práctica normal, no existe el entramado de controles y balances propios de una sociedad libre. El tercer punto es un punto muy liberal, pero importante que lo tengamos claro. A nosotros nos molesta la coerción. Nos gusta que seamos libres y responsables de nuestros actos. Todas las actividades estatales implican cierto grado de coerción. Los recursos del Estado se llaman impuestos, gravámenes, tributos, no son voluntarios, son actos de violencia sobre la ciudadanía necesarios para financiar el aparato del Estado. Pero una cosa es cuando financiamos un Estado relativamente pequeño y otra cosa cuando financiamos una maquinaria monstruosamente grande. Y ustedes saben muy bien que la tributación no es algo que esté divorciado del ingreso per cápita. Una cosa es tener impuestos altos en estados nórdicos, con un ingreso per cápita muy alto, y otra cosa es tenerlo en nuestros países. Pero creo que para todos las áreas estatales de acción coercitiva tienen que estar claramente delimitadas. En las sociedades libres, la iniciativa es de la sociedad civil. Prevalece el principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer la sociedad civil no lo hace el Estado.
Lo que hace el Estado lo hace primero el Estado local. Si no puede el Estado local, lo hará el gobierno subnacional, la provincia o el Estado, y finalmente el gobierno federal. El gobierno federal o el gobierno central solo actúa si no hay más remedio. Es lógico que no puede haber una defensa nacional local. Es lógico que los códigos de fondo sean de carácter central. Pero no es lógico que todas las actividades estén concentradas en el gobierno central. La autonomía del servicio civil. Esto es muy importante. El Estado no es un botín. El Estado es laico, convive con diferentes credos religiosos y convicciones políticas. No vamos al Estado para arreglar a nuestros amigos y a nuestra familia, para decirlo de una manera un poco más grosera y brutal. El tercer elemento es la regla de la ley. Cuando decimos rule of law, yo siempre me preocupo porque digo, ¿se entenderá de qué estamos diciendo? Bueno, la ley que vale es cuando es anónima, objetiva y no discriminatoria. Cuando es fruto de la experiencia, respetuosa de los derechos individuales. Cuando es previsible y morosa en sus cambios. Yo no puedo estar haciendo miles de leyes todos los años. Cuando es cautelosa en sus demandas. No se puede pedir a la ley cuestiones que no podemos lograr. No vamos a lograr cambiar la naturaleza humana. Yo veo en nuestros rivales ideológicos, digamos, los proyectos de caudillos actuales, que vienen con el argumento que tienen que hacer una revolución cultural. A mí eso de la revolución cultural me hace acordar del Che Guevara cuando hablaba de que había que crear el hombre nuevo. Nosotros no queremos crear ningún hombre nuevo, queremos respetar la naturaleza humana, queremos respetar sus libertades, sus valores, su historia. No venimos a engendrar los clones de nuestros credos o nuestras convicciones ideológicas. Es valiosa la regla de la ley cuando se parece a las experiencias exitosas de las comunidades avanzadas. Una forma razonable de gobernar es mirar qué hacen los que le va bien. Y aprovechar esa experiencia y actuar con la mesura y la cordura. A veces, es un término muy fuerte, pero yo tiendo a igualar la defensa de la sociedad abierta y libre, la defensa de la democracia liberal con la cordura, con el sentido común, con la actitud respetuosa del otro. Las leyes que son valiosas, la regla de la ley, es la que no dirige ni digita, es la que auspicia la creatividad, la responsabilidad y el intercambio pacífico y mutuamente beneficioso. Y ahora vamos al tercer componente. No, tengo que tener cuidado. Ustedes saben que los vicios se nos copian, y uno de los vicios que inauguró el chavismo es hablar hora y hora y hora, y yo voy a tratar de ser cauteloso en el uso del tiempo. La democracia o el sistema de nominación del ejercicio del poder aplica la regla de la mayoría. Pero no es la regla de la mayoría abusiva. Se usa cuando fracasa el consentimiento. No hay abuso de mayorías circunstanciales. Y acá vamos al punto decisivo, nodal, de nuestra propuesta del régimen que auspiciamos en el mundo. El control judicial de legalidad y constitucionalidad. La Judicial Review. Esa fue la revolución que hubo en el mundo, que no había el gobierno de turno la capacidad de hacer lo que quería. Estaba sujeta a las reglas de la Constitución
y eran revisables las decisiones no solo del Poder Ejecutivo, sino del Congreso si violaban la Constitución. Esa revisión judicial de legalidad está en el corazón de las defensas de las libertades que tenemos cada uno de nosotros y por la cual luchamos. ¿Cuál es el otro principio básico? La responsabilidad ante los electores. En inglés diríamos accountability. Nosotros respondemos ante nuestra base electoral. Tenemos que ir cada tanto a elecciones. Hay alternancia en el poder. Vamos a administrar las cosas en común, no apoderarnos de ellas. Somos inquilinos del poder, no propietarios. El sistema electoral debe ser tal que permita el control por parte de los ciudadanos, tanto de sus representantes como de los partidos políticos. De nuevo, es crucial que entendamos que debemos evitar el clientelismo y el patronazgo como mecanismo de acumulación política. Tenemos que convivir, este es otro detalle central. El programa de la democracia liberal es un programa de concordia, es un programa de convivencia pacífica, de convivencia respetuosa, tolerante del disenso. O sea, evitar los actos patoteriles y la acción mafiosa. Ustedes dirán, esta construcción histórica de tantos años, por la cual muchos hemos dedicado nuestra vida a luchar para que se sostenga, ha sido un modelo extraordinariamente exitoso en materia de libertades, de progreso personal, de avance social. ¿Cuál es su minusvalía principal? Digámoslo con franqueza. La narrativa no es épica. Nosotros no estamos llamando a algo épico que va a acabar con el mal. Nosotros no enamoramos, no excitamos, a veces hasta subestimamos los riesgos. Schumpeter decía en un libro famoso, Capitalismo, Socialismo y Democracia, a los artistas no les gusta el sistema, no se sienten felices y reconocidos. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestros competidores históricos ofrecen el paraíso en la tierra. Acuérdense, todos ellos ofrecen el paraíso en la tierra. Quizá el modelo más puro fue Marx cuando decía de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Ahí era volver a antes de la manzana, era volver al paraíso en la tierra. Nosotros no ofrecemos eso, nosotros ofrecemos un sistema que protege las libertades, que nos da capacidad de innovar, que cautela nuestros disensos, que tolera y convive con nuestras diferencias, que nos permite hacer la elección de vida, de gusto, de pareja, de lo que queramos. Ese es el sistema. Y ese sistema, por supuesto, es un sistema muy eficaz, pero que no le hemos logrado dar ese contenido épico, excepto cuando agreden violentamente nuestras libertades. Voy a ir cerrando. ¿Cuál ha sido nuestra ventaja histórica? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sobrevivimos a todas las amenazas? ¿Y por qué finalmente hemos triunfado en tantas veces en el pasado y espero que también ante las amenazas de hoy? Primero, porque analíticamente hemos visto que este sistema permite la mayor creatividad humana. Es lo que evita el crony capitalism, es decir, generar esas restricciones que inhiben la innovación y el progreso. Y sobre todo, vuelvo a esto. Sé que a lo mejor es más fácil para una persona de mi edad decirlo. El problema es la alternativa. Siempre acuérdense, el problema es la alternativa. No es que sea un sistema perfecto, tiene muchas imperfecciones. Sin embargo, la combinación
de la democracia republicana, de la economía de mercado, de la cohesión social, del programa de la concordia, es formidable cuando la comparamos con el totalitarismo norcoreano, con el régimen teocrático. A mí me cuesta encontrar una expresión para Maduro, porque lo de Venezuela me parece una de las tragedias más graves de nuestro tiempo. Al colosal fracaso cubano. Cuando uno piensa que esas fueron las alternativas, gracias a Dios que tuvimos la firmeza y la capacidad de luchar. Y aquí el último comentario que no quiero que lo dejemos de lado. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho. Tenemos que estar entusiasmados con lo que vamos a hacer. Tenemos que transmitir que hemos demostrado la valentía y la firmeza para enfrentar estas amenazas y que no nos arredan ni las groserías, ni las vulgaridades, ni las prepotencias. Una y otra vez vamos a demostrar que el régimen de la democracia liberal es, en las creaciones humanas, probablemente el régimen más perfectible y más adecuado a nuestra naturaleza. Y también decirlo, y lo quiero decir hoy acá, lo he hablado mucho con ella, yo tuviera que buscar una figura emblemática, y uno necesita a veces figuras emblemáticas de nuestras luchas. Yo hoy estoy convencido que Marina Corvino Machado es esa figura emblemática, ese extraordinario compromiso por la libertad, esa voluntad de lucha inquebrantable, esa ejemplaridad personal, ese coraje a toda prueba y esa convicción de que finalmente vamos a prevalecer frente a los regímenes bárbaros y dictatoriales. Tenemos nuestros emblemas, tenemos nuestros arquetipos, tenemos nuestras experiencias, tenemos lo que podemos ofrecerle al mundo. Hagamos lo que tenemos que hacer, hagámonos cargo de no dejar que nos roben la libertad, la vida y las oportunidades para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros países. Muchas gracias por escucharme. Thank you very much. Thank you very much for laying out the constituting principles of a free society and for setting the bar for the depth of the discussion. Stay with us for a little, if you don't mind. We might have a question to you for the depth of the discussions that we aspire in this workshop. We have a few minutes, so I was wondering, we cannot take many questions, but maybe there is one that is coming to somebody's mind and would like to share it right now. I think maybe we start with Fabio first, and then the lady, and then you ask both questions. We take both questions. If you don't mind, you answer okay. them I am ready. Good. I like to discuss. And we have, of course, after that, 2 days to discuss with him. All right. So this just sets the tone. Ricardo, un gusto verte de nuevo. I'm going to ask in English, if you don't mind. We have been seeing since Trump was elected, Milei, Argentina's president, getting closer and closer to Trump. I'm curious about your perception of how this can impact Latin America, and especially countries which are unfortunately currently ruled by left-wing governments such as mine. I'm from Brazil. And what impacts do you think this will have specifically in Latin America? All right. And then the lady. Buenos días. ¿Se escucha? Era la misma pregunta. Quería evaluar la perspectiva y el análisis de los principios liberales y las democracias liberales, quizás complementando esta pregunta a la luz de estos dos gobiernos, el de Trump y el de Javier Milei en la Argentina.
Yo You have to- estaría una extensión, si me permiten, my friend in Germany. Yo creo que en nuestros países hay una gran necesidad de reforma. We need a big reform. En la economía, en muchos temas, probablemente hemos tenido, digamos, actitudes, regulaciones, exceso de gasto, de inflación, que en mi visión requieren una profunda reforma en todos nuestros países. Yo hasta diría la renuncia del ministro de Finanzas alemán, que presenta todo un programa de lo que funciona mal en Alemania. Es quizás una buena agenda sobre nuestra necesidad de expresar la voluntad de cambio, de reformar y de adaptar nuestras sociedades digamos, a la modernidad. Ahora, eso no puede convalidar los excesos autoritarios, la intolerancia, la idea de pérdida de laicidad. Esto es, el Estado es mío y hago lo que quiero, no tengo límites, no tengo frenos. Nosotros venimos a defender esta cuestión de los procedimientos. La cuestión esencial de la libertad no son los fines. Los fines no reivindican medios espurios. Y nosotros creemos que los actos de intolerancia, de grosería, de vulgaridad, de agresividad, no son parte de esa convivencia que me parece a mí está en el corazón de lo que las sociedades modernas requieren. Entonces, yo siento, como me parece que todos ustedes, cierta afinidad con la necesidad de reforma y gran diferencia y gran crítica con la pérdida de límites institucionales y a veces de referencias éticas. Yo enfatizo eso porque la legitimidad tiene mucho que ver con que los liderazgos tienen que exhibir características éticas razonables. Y mucho de eso está vinculado a quién nominamos, a quién incorporamos, en quién delegamos. Por eso yo diría, comprendo la necesidad de reforma y apoyo la reforma, no apoyo la desmesura, no apoyo Jamás se me ocurriría decir a mí, voy a ser dictador al principio. Esas afirmaciones están en las antípodas de nuestros valores. Ahora, cometeríamos un error muy grande si la lectura de nuestras posiciones fuera que somos reacios a la reforma. Al revés, somos abanderados de las reformas hechas con el debido proceso, con las figuras adecuadas y con los ejemplos valiosos. Yo diría esa característica de conductas, respeto institucional y voluntad de reforma es la oferta alternativa al reclamo de volver para atrás para ser grandes de nuevo. Yo no quiero moverme para atrás, quiero moverme para adelante, para un mundo que incorpore el progreso tecnológico magnífico que tenemos en el marco de libertades y que tenga la dinámica y la innovación necesaria. Esa me parece a mí que es nuestra gran diferencia y tiene que ver también con la actitud internacional. Vamos ahí a dos puntos centrales. ¿Qué está en el corazón de nuestras propuestas? El comercio más libre posible. Un comercio que esté
abierto, porque ese es un mecanismo de progreso. Y también a crear instituciones internacionales, multilaterales, que apliquen la ley, como que creen una, digamos, una normativa internacional que nos obligue a todos a comportarnos de una manera respetuosa de las otras naciones. Esas reglas que propugnamos domésticamente también las hacemos a nivel internacional. Valorizamos el multilateralismo, valorizamos las instituciones mundiales, estamos contra el proteccionismo, estamos casi, yo tendría que decir, vuelvo a Adam Smith, contra el mercantilismo, porque el mercantilismo viene asociado al crony capitalism y ese programa está en las antípodas de lo que nosotros hemos postulado históricamente y de lo que yo creo que es el mejor estado de organización a escala mundial. Ladies and gentlemen, Ricardo Lopez Murphy.